celebró la comunidad británica argentina y la comunidad anglicana, que no es lo mismo. La comunidad anglicana es de la religión nacional de los británicos, pero que en la Argentina, por ejemplo, tienen un obispo Toba y un obispo Buichi. Y ayer en la ceremonia que se hizo en la Catedral Anglicana de San Juan Bautista, que está en un tesoro argentino que recomiendo visitar, 25 de mayo, entre Sarmiento y Perón, en pleno centro de Buenos Aires. La iglesia protestante más antigua de toda Sudamérica, construida en los tiempos de Juan Manuel de Rosas en 1831, y que es pero es un tesoro patrimonial, porque además es una iglesia de techo recto, es decir, no es el cielo raso, es recto, con columnas, con vitrales. Ahí hay un vitral dedicado a la esposa del almirante Brown, por ejemplo. Tiene un órgano inglés espectacular y toda la decoración basada en madera británica, que le da un toque distinto a lo que uno está acostumbrado a visitar en una iglesia católica. Claro. Así que ayer el obispo Brian Williams celebró los 200 años del primer oficio religioso anglicano en la Argentina, que fue ayer. O sea, en el mismo lugar, 200 años después, se celebró este acontecimiento. Acá hay que distinguir lo que es la comunidad británica de lo que es la comunidad anglicana. Sí. Les repito, porque hay muchísimos fieles anglicanos que no son británicos, y sobre todo esta cosa notable, las misiones tienen bastantes adeptos, bastante fieles en la zona de Formosa y el Chaco, en el norte, ¿no? Y ayer 2 de las lecturas se hicieron en Huichi y en Toba. Fue muy impresionante la ceremonia, porque uno que conoce a la comunidad británica, yo trabajo en el cementerio británico haciendo visitas guiadas, creo que el restaurar la amistad entre los pueblos británico y argentino es algo que le haría bien a la Argentina. Seguro. ¿No? Entonces me sorprendí con eso, porque uno no lo esperaba. Una curiosidad que la aprendí ayer es que la primera misa católica en la Argentina la celebró el capellán que iba con Fernando de Magallanes en 1520, o sea, hace 505 años, en Puerto San Julián, donde Magallanes había tocado tierra porque había tenido un motín en uno de sus barcos y ordenó ejecutar a 3 de los amotinados. Pero en 1578 llega a esa bahía Sir Francis Drake, uno de los grandes corsarios británicos, que había sufrido un motín, y encontró en el Banco Justicia, que es este islote donde Magallanes había ejecutado 53 años a los españoles, los esqueletos colgando de las orcas. No. Pero esto lo cuenta en su bitácora, y entonces ahí dijo, este es el lugar. Y bajó a sus amotinados y los colgó en el mismo lugar que los españoles 53 años. Pero también ahí él iba con un capellán anglicano, se celebró por primera vez en el territorio argentino una misa anglicana en el territorio nacional. Es decir, que el mismo lugar, con 53 años de diferencia, tiene una parte sombría y una parte luminosa. Los anglicanos comienzan a llegar a la Argentina en 1824, cuando durante la gobernación de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires y su ministro Bernardino Rivadavia, se organiza la llegada de contingentes de escoceses, de irlandeses y algunos ingleses, que se van a instalar en la zona de Florencio Varela. Todavía están las ruinas de los primeros asentamientos, esperando desesperadamente que se las declare monumento, porque es una maravilla. Ahí nace Guillermo Enrique Hudson, ese gran escritor argentino, el de Allá lejos y hace tiempo, Long Ago and Far Ago, ¿no? Que es una maravilla, porque muchos lo consideran el mejor libro de lengua inglesa escrito en el siglo XIX. Y escrito acá, en las Pampas argentinas. Se instalaron también en la zona de Santa Catalina, de Monte Grande, y el tema religioso era una complicación. Entonces llega el primer pastor, ahí, como la iglesia anglicana mantiene sacramentalmente similitudes con la iglesia católica, por ejemplo, uno
si uno es practicante religioso y llega a un lugar donde no hay una iglesia católica, si va a una iglesia anglicana cumple el precepto, lo mismo que si va a una iglesia ortodoxa. Pero hay algunas distinciones. Algo que ha alejado en los últimos tiempos es que la iglesia anglicana ha ordenado presbíteras y obispas, ¿no? Es decir, mujeres que son parte del clero. Ayer hubo varias ahí en la celebración. En 1825 llega John Armstrong, el primer pastor, llamemos anglicano, y una cosa que es muy impresionante para entender es que la iglesia anglicana en 1869 empieza a depender de la Catedral de Stanley, la capital de las Islas Malvinas, que fue puesta como catedral de toda la América del Sur. Lo cual fue contestado por la Iglesia Católica unos años después, enviando misioneros salesianos argentinos a las Islas Malvinas. Entonces, después, la Iglesia de Buenos Aires, esta bellísima iglesia que está ahí en la calle 25 de Mayo, se convierte en cocatedral. Así que el obispo de América del Sur iba y venía entre Malvinas y Argentina sin ningún problema. Esto es lo que me parece que hay que destacar. Los primeros misioneros cristianos en la Tierra del Fuego fueron los misioneros anglicanos. Los primeros, todos fueron muertos por los indios. Pero llegó Thomas Bridges, que instala una estancia en el canal de Beagle, la estancia Harberton, que quien ha visitado Ushuaia sabe que es uno de los paseos que se le ofrecen. Ir de Ushuaia a la estancia Harberton, que está intacta y se convirtió en monumento histórico nacional porque Bridges, que era un pastor anglicano. Hay un tema de la Argentina que no se toca, que Malvinas era la capital de las islas del Atlántico Sur para los británicos, que incluían Tierra del Fuego. No. Claro, Tierra del Fuego estaba fuera de la mira argentina hasta 1870. Después viene la campaña del desierto, la ocupación de la Patagonia, y en 1881 la Argentina por primera vez pone pie en Tierra del Fuego, que fue en algún momento territorio británico. De detalles de la historia. Bueno, cuando se hace el acuerdo y pasa a ser tierra argentina, Bridges arrió la bandera británica que tenía en su estancia e izó la bandera argentina. Por eso también su tumba en el cementerio británico es Monumento Histórico Nacional. También se celebra este año los 200 años del primer tratado diplomático que firmó la Argentina como país independiente, que es el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Su Majestad Británica y la República Argentina, que sigue vigente, es el más antiguo tratado de América, sigue vigente y establece cosas como estas que son divertidas o por lo menos para entenderlas un poquito. Ahora lo tengo que encontrar, acá está. Por un lado, habrá perpetua amistad entre los dominios y súbditos de Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda y las Provincias Unidas del Río de la Plata y sus habitantes. Es decir, era una invocación a la amistad perpetua. Y después, habrá entre todos... Lo importante de este tratado es que es el primer país europeo que reconoce la independencia argentina, y segundo, que la reconoce como un par. Claro. La reconoce como otro país y dice, habrá en todos los territorios de Su Majestad Británica en Europa y los territorios de las Provincias Unidas del Río de la Plata una recíproca libertad de comercio. Y dice, dicho para los británicos, que eran la potencia hegemónica, era normal que le dieran derecho. Dice, todo esto será para los súbditos de Su Majestad Británica y los ciudadanos de la República Argentina. Así que es muy interesante recordar estas cosas que tuvieron que ver. Las iglesias anglicanas son valiosísimas también desde el punto de vista patrimonial. En Temperley hay una iglesia anglicana ahí en la calle Alsina, y a 3 cuadras de la estación está en la avenida Kramer la iglesia de San Salvador, que parece una pradera británica en medio de los edificios de la avenida Kramer, y así en muchos lugares.